Durante estos días, las oficinas del INEM tienen mucho que hacer. Pues están ajetreados los funcionarios que trabajan en las oficinas del INEM. Nos acompaña José Vial, es el secretario de Acción Sindical de USO, la Unión Sindical Obrera. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, es lo que hay que preguntar hoy. Primera valoración de este dato de empleo. A ver, tengo aquí apuntado el peor desde febrero del año 98. Sí, yo creo que es un dato pésimo y desastroso. Es decir, un dato que confirma, además, una tendencia. Es un dato que no es un dato aislado de este mes, sino que viene a confirmar más de medio millón de parados en el último año. Estamos en el camino de perder 50.000 empleos diarios y el drama de los 1.400 prácticamente diarios, ¿no? Por lo tanto, es un dato que no lleva maquillaje posible y sitúa la situación económica de la economía española en la antesala de la recesión económica. Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo, lo achaca, sin embargo, al incremento de la crisis en la construcción y dice que estaba dentro de lo previsto. Estos datos. No, estos datos es normal que el ministro diga lo que dice. Porque o por lo menos intenta justificarlo en la medida de lo posible. Pero no se puede confundir a la ciudadanía. Estos datos, este paro, no es efecto única y exclusivamente del sector de la construcción. Este paro, esto es el efecto de un estancamiento, de una antesala, como decimos nosotros en el sindicato ya, de una recesión económica en la que entra la economía española, que no solo afecta al sector de la construcción, que afecta a todos los sectores. Hay un dato que es inapelable, que es el crecimiento de la industria del 5,18% del desempleo en este mes, y con lo que viene, y el ministro de Trabajo póngase a trabajar a ver cómo paramos la sangría que viene en el sector del automóvil, porque la caída de las ventas del sector del automóvil, con la incidencia que este sector tiene en la economía y en el empleo de este país, va a hacer que el otoño en este sector del automóvil va a ser dramático. Ya hoy mismo a la mañana nos han comunicado en el sindicato algunas grandes multinacionales del sector que están planteando pues dejar de producir, quitar turnos, y cada vez que hablamos en una gran empresa de construcción del automóvil nacional de quitar un turno de trabajo, estamos hablando del entorno de los 1.000 empleos por cada uno de los turnos. Por lo tanto, se avecina una situación complicada en este sector, y es un sector industrial que no va a absorber en ninguna medida el excedente de mano de obra del sector de la construcción, y que por lo tanto no sigan tratando de ganar tiempo. Pónganse a trabajar, asuman la crueldad de la realidad que tenemos económica en España en este momento, y por lo tanto el gobierno lo que tiene es que dejar de hacer lo que ha venido haciendo, negando una realidad. Negaba la crisis, ahora la crisis ya es innegable, pero es que hemos perdido un tiempo hermoso, y sobre todo, desde nuestro punto de vista, lo más importante: se ha perdido la confianza total y absoluta en el Ministerio de Economía. Es que no le cree nadie, si no hace más que mentir permanentemente. Por lo tanto, ese es el problema. Hay una crisis profunda económica, pero además acompañada de lo peor que puede haber cuando viene una crisis económica, que es la crisis de confianza, la desconfianza total en este gobierno y en este ministro de Economía, que no afronta lo que realmente tiene que afrontar y tomar las medidas que la economía necesita para poder reflotar, y que no va a ser fácil. Mañana mismo los agentes sociales se reúnen con representantes del gobierno para abordar problemas como este, problemas como el paro y las medidas que se pueden adoptar. Están invitados COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT. USO no está allí, evidentemente. Si estuvieran en esa reunión, ¿qué es lo que le dirían al presidente del gobierno? ¿Cuáles son, en su opinión, esas medidas que se pueden adoptar por parte del Ejecutivo y que todavía no se han tomado? Sí, desde nuestra parte lo primero que hemos pedido es que se abra ese diálogo social a más interlocutores sociales. No solo a comisiones y a UGT. Exactamente, que la interlocución social no puede quedar cerrada a comisiones obreras y a UGT, que debe participar más agentes sociales, más interlocutores sociales. ¿Qué diría la USO en ese planteamiento, en esa reunión? Lo primero que nosotros diríamos es que hay que asumir la realidad del problema que tenemos delante. Si no se asume la realidad del problema y de la crisis, de la magnitud que la crisis económica tiene, no habrá medidas que palíen la situación. Segunda cuestión, que nos dejemos de parches, que vayamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión le venimos reivindicando desde hace bastantes años, y es el cambio del modelo productivo de este país, porque todos los analistas, todos los economistas, todo el mundo predicaba lo mismo: el boom de la burbuja del sector del automóvil tarde o temprano va a caer, y este país tiene que tomar medidas que tardan en el tiempo para sustituir ese boom de la economía. Eso es lo que le diríamos, es decir, afrontemos de verdad, como política de Estado, la
situación económica y qué quiere ser este país. Nosotros como sindicato venimos planteando cada vez que tenemos oportunidad a integrantes del gobierno que este país tiene que tener un proyecto industrial, que este país no puede vivir del sol y de la playa, del turismo, tiene que tener un proyecto industrial. Y cuando planteamos al Ministerio de Industria que si tiene un proyecto industrial, algún director general nos ha contestado que con la vieja receta de Carlos Solchaga, que no hay mejor proyecto industrial que el que no existe. Pues esto es una auténtica barbaridad. Lo fue cuando lo dijo Carlos Solchaga y lo es en estos momentos donde el gobierno no tiene un proyecto industrial claro de qué sectores son los que la economía española y el gobierno español quiere apuntalar por su importancia, por su trascendencia. Nosotros venimos diciendo, sector del automóvil es estratégico para este país, es estratégico en tecnología, tenemos gente muy bien cualificada, somos el tercer productor europeo, tenemos una capacidad enorme de adaptación, tiene un poder, un peso muy importante en el Producto Interior Bruto de la economía y en la generación de empleo. Bueno, pues tenemos que apostar decididamente. Don José, con la que se nos avecina, hay quien echa de menos a esos sindicatos, a UGT y a Comisiones Obreras, sindicatos mayoritarios, que si en el pasado han estado muy guerreros, hay quien dice que ahora mismo están anestesiados. No solo hay quien lo dice, nosotros lo ratificamos. Que están anestesiados. Nosotros lo que decimos es que, y les emplazamos públicamente a Comisiones Obreras y UGT, que no sirve seguir mirando para otro lado, que ellos tienen una cuota de responsabilidad importante por los anteriores acuerdos que han venido firmando y la concertación que han venido haciendo con este gobierno y con la patronal. Y por lo tanto, en estos momentos, con este gobierno de este color político, con otro gobierno o con cualquier color político, los sindicatos tenemos un papel fundamental y es reivindicar los derechos de los trabajadores. Y Comisiones Obreras y UGT están desaparecidos del campo de batalla. Y la pregunta siempre hacemos la misma, ¿por qué? Y la respuesta siempre la encontramos en el Boletín Oficial del Estado. Subvenciones. Por las subvenciones enormes que se les dan. Y no ha sido casualidad que una semana antes de firmar el protocolo de la hoja de ruta de este diálogo social, que parece que empieza mañana, ha ido la partida multimillonaria de subvención para la formación a los agentes sociales que están en la mesa de negociación. Es decir, les están, y hay que decirlo en plata, comprando su silencio. Con otro gobierno estarían reivindicando, seguramente sí. En estas cifras, anteriormente, estábamos en los otoños calientes. Parece que el otoño, el cambio climático también afecta al movimiento sindical. Pues nosotros desde la USO reivindicamos de Comisiones Obreras y UGT que el otoño se avecina y ya tenemos un otoño caliente, porque superar 2,5 millones de parados es un drama de 2,5 millones de familias y que por lo tanto lo que decimos es que tenemos que empezar a engrasar la maquinaria para reivindicar, y ya se empieza a ver en esa antesala de la recesión económica, en esas cifras de desempleo que se empiezan a atisbar de los 3,5 millones de parados, la necesidad de ir poniendo en ese final la convocatoria de la huelga general si fuera necesario. Llama a la moderación el ministro de Trabajo, congelar los salarios de los funcionarios. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros decimos que hay otras muchas medidas antes que seguir sacrificando a los funcionarios, porque cuando se habla de los funcionarios, lo primero que tenemos que saber es que los funcionarios en los últimos 10 años han perdido más de un 20% de poder adquisitivo, porque los funcionarios vienen teniendo una semicongelación, consecuencia de la firma de estos sindicatos de los que hablábamos hasta ahora, que vienen firmando el IPC sin revisión salarial, es decir, el 2%, cuando este año el IPC a final de año va a terminar en el entorno del 4%, quiere decir que los funcionarios de este país ya vienen haciendo reiteradamente en la última década un gran esfuerzo con su poder adquisitivo. Por lo tanto, nosotros creemos que esa no sería la solución. Iríamos más por la congelación, por la reducción de altos cargos, de cargos de designación directa, de cargos de confianza, de grandes sueldos, de esas subidas multimillonarias que se han hecho los políticos, empezando por concejales, alcaldes, consejeros, presidentes de comunidades autónomas. Por ahí hay muchísimo que hacer. Por ahí les empezamos para dar ejemplo y para dar confianza, porque si no, no les vamos a creer. Porque son muy poco creíbles, son muy poco de fiar, cuando hace 4 meses, un mes, 2 meses, seguían negando que no había crisis, que no había dificultad. Bueno, por lo menos ya lo han reconocido. Habrá que ver lo que da de sí mañana ese encuentro entre los agentes sociales, ver si los sindicatos siguen en silencio o se dignan a plantar cara a vista a que se puede venir encima. José Villa de Uso, muchísimas gracias por decir las verdades sin cortapisas, que también se agradece muchísimo. Muchísimas gracias. Hacemos un alto.